programa. Le damos la bienvenida primero a Margarita Stolbizer, que está aquí con nosotros. Gracias, Margarita. Bueno, te tocó venir un día muy caliente. Vamos a estar obviamente hablando de Santiago Maldonado, de Debido. ¿Qué te genera este estado de alerta, ¿no? Esta tensión que tenemos alrededor de este caso? Bueno, una enorme preocupación, y comparto absolutamente con lo que decías en el sentido de que tenemos que tener un extremo cuidado, sí, porque hay no solamente una persona desaparecida, hay una familia por detrás de todo esto, hay un Estado con sus responsabilidades, sí, claro, y fuerzas de seguridad, y por lo tanto me parece que debemos ser absolutamente cautos sobre un caso tan lamentable que en realidad debió habernos unido a todos los argentinos, claro, en el reclamo del esclarecimiento. Hubo muchísimas especulaciones, intentos de aprovechamiento electoral que hablan muy mal de quienes lo han intentado. Le damos las bienvenidas a todo el equipo, la Mariel, Lucas, Gaby, bueno, acá están Ezequiel, Rodis y Juan Cruz. Juan Cruz tiene información de lo que acaba de informar la Fiscalía del caso, la fiscal del FAR, que es el primer comunicado oficial, Juan Cruz, ¿no? Así es, Tato, es la única información oficial que hay sobre este tema, más allá de lo que pueda decir el ministro de Justicia a las 21:30, pero esto fue hace 20 minutos nada más. Lo tenemos acá, Tato, vamos a ir a tratar de desglosarlo, de ver qué es lo que dice y por qué es importante este comunicado, esta primera información sobre este tema. A ver, la Fiscalía Federal de Esquel informa, sí, que en el día de la fecha, en horas del mediodía, se halló un cuerpo sin vida en el río Chubut. Acá viene el primer dato importante. Primer dato clave. Fundamental. Sí. Aproximadamente a 300 metros río arriba. Bueno, pará, dos datos claves. Uno es el 300 metros, porque durante todo el día estuvimos escuchando que eran 1500, como que era una zona lejana al lugar del conflicto. Ahí nomás fue. Ahora, evidentemente, es en la zona. Ahora dice río arriba. Claro, ¿qué significa río arriba? Que esta persona supuestamente caminó al contrario de lo que se cree que hubiese sido el trayecto de Maldonado, porque recordemos que todos los peritajes fueron desde el epicentro hacia abajo. ¿Por qué? Porque también se cree que si ese cuerpo o el propio Maldonado hubiese caído al agua, en la propia corriente del río Chubut lo hubiese llevado hacia abajo. Los rastrillajes casi prácticamente no se hicieron río arriba, pero estaban muy cerca también, 300 metros. Así que eso es el dato por ahora que nos da este comunicado, el primer dato importante. Acá Mariel destaca el comunicado que el hallazgo fue producto de una medida impulsada por la Fiscalía que se inició en la causa de la búsqueda de desaparición forzada de personas, ¿no? Exactamente. Y que dice luego fue dejada sin efecto. ¿Qué significa esto? Porque en realidad la verdad es que esta medida de hoy la ordenó la fiscal y que es la que tiene la causa de desaparición forzada de personas. Recordemos que el juez, antes Otranto y ahora Geral, el nuevo juez, tiene la causa de habeas corpus, o sea, la de la búsqueda del cuerpo. Pero ahí realmente, ahí seguramente Juan Cruz va a seguir, hay un pase de factura realmente a la tarea Otranto, porque si vos avanzás en el tercer párrafo, dice que se genera un espacio de diálogo para evitar la resistencia que había entre la propia comunidad mapuche a este tipo de rastrillajes y que de alguna manera el diálogo que propició Geral, el juez Geral, el nuevo juez, yendo a la comunidad, hablando, tomando testimonios y dialogando con ellos, permitió que se pudiera rastrillar una zona donde no se había rastrillado antes. Bueno, acá dice, perdón Gaby, se informa que aún no se tiene conocimiento cierto de la identidad de los restos encontrados. Otro dato importante, ¿no? Y lo que dice Mariel no hay que dejarlo pasar, porque es fundamental en lo que fue la instrucción del caso, de lo que hizo Otranto, porque lo que está diciendo la Fiscalía acá es, nos juntamos, charlamos, sacamos partes y pudimos ir a hacer esto. A ver, Lucas, ¿qué pasa en el gobierno? Está el secretario de Derechos Humanos allí, que, dicho sea de paso, fue agredido. Yo no entiendo, la gente que sigue creyendo que agrediendo se consiguen verdades, es una cosa insólita. ¿Qué pasa en el gobierno? Que deben estar, obviamente, muy atentos a esto. Haceme acordar que te cuente algo cuando termine de contarte del gobierno, que ahí habló un perito de la querella que dice que se espera la peor noticia, como que está confirmando que es el cuerpo de Santiago. La verdad que de la tarde... Un perito, perdón, perito de la familia. Vamos a citar, acaba de publicar una nota Clarín, que Ariel Garbaz, que es especialista en telecomunicaciones y perito de la querella, dice que se espera una muy mala noticia en Esquel, como de alguna manera confirmando que es el cuerpo. Sí, perdón una cosa, porque Ariel Garbaz no fue aceptado oficialmente como perito. Pero, a ver, no, pero también se supone que sale en habla con la familia, digamos. Yo te voy a contar todo lo que se habla en el gobierno, digo, lo quiero decir con todas letras, para el gobierno es el cuerpo de Santiago, digamos, no está confirmado oficialmente, pero desde las 4 o 5 de la tarde los ministros que están
involucrados en el tema están diciendo que hay un 70, 80 y hasta 90% posibilidad que sea Maldonado. No lo confirmamos por prudencia, pero la verdad que estoy contando lo que piensa el gobierno, lo que dice el gobierno, y de hecho ya están redactando o pensando cuál va a ser la estrategia comunicacional después de esto, en función de si efectivamente es el cuerpo de Maldonado y qué muestras o rastros hay en el cuerpo de Maldonado. No es lo mismo que esté bien, mal, con algún daño, un golpe, un tiro. No, ahora se viene un Porque hoy a la tarde hablan de que trabajo. tenía un tiro en la nuca, después al final era un medio mexicano. El tema es, la preocupación fue tal del gobierno que mandó al ministro de Derechos Humanos, a Bruj, que lo acaban de apedrear. Le pidieron al ministro de Justicia, Germán Garabano, los familiares un perito, mandó el ministro un perito, mandó un asesor Garabano también. Mandaron un equipo en un avión, creo que privado incluso, de emergencia para que efectivamente sigan todo esto de cerca, porque estamos a 2 días de la veda, que también no hay que dejar de pensar eso. A ver, Gaby. Además, Tato, para agregar, está el gobierno con la actitud de no sembrar dudas, intentar despejar todo tipo de dudas que pueda generar la aparición de este cuerpo, con sospechas de quién llegó primero, quién después. Por eso el gobierno acepta tan rápidamente que vaya un perito de parte al lugar de los hechos. En ese avión viajaba el perito de parte de la familia, Alejandro Inchaurregui, y de hecho no movieron el cuerpo hasta que llegue ese perito, justamente para evitar luego especulaciones sobre si lo movieron o para poder tener una fotografía completa de la escena en que estaba trabado este cuerpo entre las ramas Bueno, de los estamos sauces. a la expectativa entonces, aquí en A24, todos muy pendientes de saber si este cuerpo es o no Santiago Maldonado. A ver, si llega a ser Santiago Maldonado, todo parece indicar, pero todavía tenemos una cuota de cautela. Va a cambiar la consigna de muchos. Ya no será dónde está Santiago Maldonado, será quién mató a Santiago Maldonado. Margarita, hay que imaginar que esto va a ser utilizado políticamente. Ustedes hablaron algo, por ejemplo, estaban corriendo versiones de que el gobierno estaba prometiendo dar por terminada la campaña. ¿Qué piensan hacer ustedes? No, nosotros no hemos conversado todavía porque estamos justamente sí. con la expectativa de ver qué es lo que avanza y qué es lo que se sabe. Ahora, el comunicado de la Fiscalía da algunos datos que son realmente complicados. La aparición de un cuerpo a 300 metros, estamos hablando justamente como ahí dice, en el lugar del conflicto y de las operaciones, donde en 2 meses y medio debieron haber pasado muchísimas veces. Increíble eso, Claro. ¿no? Yo recuerdo, y todos recordarán por supuesto, aquel caso de la familia Pomar, ¿no? Que fue encontrada después de muchísimas especulaciones de todo tipo, Terrible, en el sí. lugar donde todo el mundo sabía que esa familia estaba pasando. Se había especulado y se habían dicho cantidades de cosas y resulta que la familia había saltado de la banquina por una maniobra en el auto, Bueno, ¿no? Y ahí estaban ahí los 4 hay- cuerpos durante más de un mes. Sí, también. fue un caso terrible. Ahí, Rodis, hay 2 opciones. O bien que son unos ineptos absolutos y no lo vieron, o que fue arrojado después. Bueno, es una de las hipótesis que manejan dentro del kirchnerismo. Hoy a la tarde ya estaban ellos especulando con que es muy difícil que si el cuerpo de Maldonado murió en el momento, ¿no? Pudo haber trepado 300 metros río arriba en Esquel. Entonces ya están barajando la hipótesis de que pudo haber sido plantado y empiezan a sembrar sospechas sobre el tema. Eso de todos modos fue señalado porque se creía que estaba más arriba. Evidentemente Claro, estaba esto en la fue con las zona, primeras ¿no? horas de los 1500 Por ahí metros. también pero tiene de que ver todos con el tipo de rastrillaje. Acordate que se hicieron 3 rastrillajes en la zona y a diferencia, por lo menos de lo que trascendió, a diferencia de los últimos 2, hoy se usaron 8 perros especializados en buscar restos de sustancias, de cadáveres que estaban en el agua. O sea, nunca habían usado este tipo de perros. Si no, Claro. se tiene que ir todo el sistema En judicial cuanto- de la provincia Es por un escándalo. es bastante increíble, Es increíble. que si existían estos perros con ese nivel de, ¿Por qué no lo usaron de antes? pericia, claro, claro. y esto, Les doy 2 un- meses y medio después. Bueno, Eso es una les doy cosa un dato, que un nadie Maravilla, puede parte de los explicar, recursos ¿no? extra que pidió el juez. Les voy a dar un dato A ver, clave de Juan eso. Cruz, Yo Juan Cruz estuve tiene con los información. entrenadores del perro Bruno, el famoso perro Bruno, que es el perro de Escobar, que es el que se utiliza en toda la provincia de Buenos Aires y que detecta a las personas casi en un 100% de efectividad. Es el único perro, es el mejor. Ah, bueno, pero perdón. Lo, no podemos- lo llamaron... no puede ser que lo llamaron... la política criminal de lo investigación llamaron- de la Argentina dependa de un perro. Lo llamaron y No, lo y que que además dijeron... el perro lo que vaya dijo- 2 meses y medio Lo después. que dijo el perro, le dijeron los entrenadores del perro, no vamos a ir porque ya pasó el tiempo. Es imposible por el clima poder encontrar algo. Pero la información que vamos a dar ahora, Tato, se suma a esta especie de informaciones oficiales que empiezan a surgir con este caso. Esto es un radiograma, se llama, es una información de la Policía Federal que baja la autoridad de la Policía Federal hace minutos nada más, en las cuales se suspende, y esto es por temor a posibles marchas que empiezan a surgir a ver. partir de ahora, A ver, que escuchen, dice lo siguiente.
Ahí lo vamos a ver. Esto es ahora, esto es fresco, esto es información oficial que empieza a darnos información. ¿Qué dice? Por disposición del Comando Institucional y hasta nueva orden, quedan suspendidos los francos del servicio para todo el personal. Ello incluye al numerado afectado a los servicios internos de cada unidad. Asimismo, cada dependencia deberá extremar las medidas de seguridad en cada puesto de vigilancia a su cargo. ¿Esto para qué zona es? Policía Federal. Pero esto para todo el país. Cuerpo de Guardia de Infantería, Cuerpo Policía de Tránsito Federal. ¿Pero esto para todo el país? Policía Montada, no, Capital Federal. Y Cuerpos Especiales. ¿Y esto porque previendo qué? ¿Qué Federal. Significa esto? Posibles marchas y posibles... temor a manifestaciones. Temor a manifestaciones. De hecho, lo que pasó hoy en Esquel, en la puerta del juzgado, con el ministro secretario Abruj, es lo que quieren evitar. Entonces, esto ocurre porque es Santiago Maldonado. No, claro, Tato, pero hay que pensar una cosa que es muy triste hacerlo en este momento, pero la verdad que estamos en campaña y el domingo hay elecciones. Y yo hoy hablaba con un ministro y le preguntaba por esto y me decía, mirá, la verdad que es raro que aparezca 2 días antes de la veda. O sea, a ver, yo no digo que lo plantaron, no sabemos qué pasó, no sabemos si es Maldonado, pero no nos olvidemos que estamos en un momento de agitación política. Que una persona que estaba desaparecida durante 78 días pueda haber aparecido hoy, que no sabemos cómo apareció, y que esto se va a usar políticamente. Seguramente las fuerzas de seguridad se están preparando para evitar cualquier cosa. A ver, lo más interesante de todas formas es, independientemente, obviamente si se confirma si es Maldonado o no, es prioritario, pero sí que los cuerpos hablan, con lo cual, obviamente, cuando se empiezan a realizar las pericias sobre este cuerpo, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, si hay una bala o no hay una bala, y todas las especulaciones e hipótesis que venimos trazando se van a empezar a develar sí o sí, independientemente si hubo una operación política detrás, ¿no? Yo sé que es muy mezquino hacer estas preguntas, porque acá lo que importa es la vida y la certeza, sobre todo un país necesita certezas. Ahora, ¿esto va a tener repercusión política, Margarita? ¿O va a haber gente que va a creer que tiene y la va a intentar utilizar? La repercusión política es innegable, me parece que es imposible evitar la repercusión. No nos olvidemos además que en medio de la desaparición de Maldonado había una fuerza de seguridad que actuaba en el lugar, ¿no? A mí siempre me pareció que había sido un error enorme, brutal del gobierno haber separado inmediatamente la investigación de la primera hipótesis sobre responsabilidad de la Gendarmería. Nunca pensando, porque jamás me he sumado a los que intentan decir que el gobierno es la dictadura o que la Gendarmería tenía un plan para desaparecer a Maldonado. Pero lo cierto es que Maldonado no desaparece cuando va al supermercado a hacer las compras. Maldonado desaparece en una manifestación pública donde la Gendarmería estaba como mínimo en ese lugar para cuidar a las personas que estaban ahí. Pues la Gendarmería va a disuadir un poco. Entonces lo que no podía era esfumarse Maldonado. Esa es la connotación política que desde el origen tiene, porque la Gendarmería tenía la responsabilidad primaria de cuidar a las personas. De confirmarse esto que estamos viendo aquí, hay que decir 2 cosas. Uno, que pierde fuerza ya bastante definitiva la idea de que lo secuestraron y lo chuparon, esta idea que intentó instalar el kirchnerismo al principio, pero de ninguna manera, o por el contrario, tal vez agrava la sospecha de que fue víctima de la represión de Gendarmería, ¿no? La represión concreta. Vamos a demorar seguramente unos cuantos días en tener una pericia que pueda brindar, que pueda brindar una respuesta. Además, no nos olvidemos, porque la verdad es que en la Argentina, después de Nisman, es bastante difícil darle un crédito, una confiabilidad a una primera pericia. Bueno, hay un buen dato ahí en el escrito de la Fiscalía, Mariel, que es que dice la fiscal que han convocado al Cuerpo de Antropología Forense, que es un cuerpo muy prestigioso a nivel mundial. Mundial. Hoy hacen pericias en México, en África, etcétera, pero además tiene el aval de los organismos de derechos humanos, con lo cual ahí el kirchnerismo, si quiere hacer lío, no va a poder hacer lío, porque se estaría tirando contra un organismo que respeta mucho. El dato de que lo haya propuesto el CEL y que hayan esperado a que estén ahí para recoger todas las pruebas y elementos que puedan servir para despejar, porque acá va a venir, después de la experiencia de Nisman, como decías vos, Margarita, va a haber una serie de hipótesis sobre si fue la autopsia. Algunos van a discutirla, otros van a decir que no, que sí. Entonces, el gobierno puso especial esmero, el juzgado, la fiscalía y también el gobierno, en preservar toda la situación. Es más, el cuerpo estuvo en el agua hasta hace un rato nada más, cuando llegó el perito de la familia. ¿Ya lo retiraron? Ya lo retiraron por la información que comentaba un colega de Esquel que estaba ahí en la zona, que salió en el programa anterior con Feynman.
pero trataron de asegurarse que las condiciones en las cuales se retiraba el cuerpo estuviera, digamos, con todos los elementos que garantizasen de que no se alteraba la escena. Me parece, a ver, Tato, digo, más allá que lo importante es la vida de este chico, sea Maldonado u otro, pues si es otro es un escándalo igual, sí, claro. Digamos. Nosotros hablamos de política y hay que hacer una lectura política. Vos imaginate el nivel de cimbronazo político que va a significar esto, porque automáticamente, supongamos que tengo una herida de bala y se compruebe que la bala sea de gendarmería, automáticamente mañana tenés a todo el elenco del kirchnerismo pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich porque aguantó los trapos de la gendarmería. Si no se comprueba de gendarmería, van a buscar a ver quién... Digo, es un escándalo político lo que estamos viendo y nadie pensó que iba a pasar a 2 días. Vos sabés, Tato, que en el gobierno hay una suerte de comité de crisis desde que surgió el tema Maldonado, donde está el jefe de gabinete Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, gente de la AFI y también el ministro de Justicia Germán Garabano. Y hoy cuando se enteran de esta noticia, obviamente generalmente se maneja mucho por chat los funcionarios. Hay un grupo WhatsApp. Pensaron en un momento qué hacían con Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich tenía la intención de ir y termina mandando una asesora. En ese viaje que contaba Lucas a comienzo del programa, hay una asesora de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad. Bueno, estuvo Abruj allí en el juzgado de Esquel, viajó rápidamente para allá, lo que vos bien señalabas. Es el secretario de Derechos Humanos, ya se había acercado al juez. Fíjense lo que pasó, lo terminaron agrediendo. La Argentina está loca, loca. No se consigue nada tirando piedras, viejo. Bueno, esto decía Abruj hace un ratito, dale. Vamos a tratar de contactarnos con el juez, ver qué avances subieron. Ya saben, hay aparentemente noticias de un cuerpo que estaría hallado en el río. Más que esto no lo puedo decir, recién acabo de aterrizar. Así que venimos a acompañar a la familia, venimos a interesarnos qué es lo que está ocurriendo y bueno, esperar en los próximos minutos poder comunicarme con el juez. ¿Por lo pronto se confirma el hallazgo de un cuerpo? Esta es una noticia que tenemos, yo quiero hablar con el juez para tener certeza si estamos hablando de eso. ¿Patricia Bullrich va a venir también? En este momento no. En este momento, por lo pronto, quien está por el gobierno soy yo. ¿Se dirigen al lugar o al juzgado de qué? Ahora voy a comunicarme con el juez para poder coordinar. Gracias. Bueno, ese es el principal objetivo hoy, encontrarse con el juez general. Comunicarme con el juez en primer lugar, sí, para poder programar los pasos a seguir y qué rol vamos a cumplir cada uno en el día de hoy. ¿Quiénes lo acompañan? Conmigo está la gente del Ministerio de Seguridad y con la gente del Ministerio de Justicia. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí cuando él dice vengo a estar con la familia, da la sensación de que el gobierno ya sabe, ¿no? Que están siendo cautelosos, pero que ya saben. Bueno, también en la Policía Federal, ¿no? La Policía Federal es una fuerza que depende del Poder Ejecutivo, entonces si tienen buena información en el gobierno desde el mediodía y un poquito antes también. Me parece que quería resaltar, Tato, que cobra relevancia por 2 motivos el juez Otranto. Porque el juez Otranto en su momento había declarado que la hipótesis más razonable era que Maldonado iba a estar en el río, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver otra vez en qué contexto dice eso. Y Antes después... de eso hay que saber hace cuánto está ahí. Si está hace 58 días es una cosa, que en todo caso avalaría esa hipótesis, pero mirá si haces la autopsia y descubrís que en realidad está ahí en el río de hace 2 días. Bueno, o que no murió ahogado, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenés que no murió ahogado. Bueno, esto pasó, esto es increíble. A ver, Margarita, explícame, vos sos dirigente política, ¿cómo se explica que en la Argentina vaya un funcionario público, que además Abruj es secretario de Derechos Humanos, ni siquiera está a cargo de ninguna fuerza de seguridad, al juzgado y les terminan tirando piedras? ¿Por qué están? ¿Qué nos pasa? No, más que explicación, esto no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Creo que tiene que haber una voz común en el rechazo de la violencia por ninguna causa. Creo que no hay ninguna razón para que esto ocurra y no podemos de ninguna manera convalidar una manifestación de este tipo. Había frente al juzgado, ¿no? Una manifestación que se desató hoy, Juan Cruz. Es una manifestación de que aparece en el juzgado, automáticamente se confirma la aparición de este cuerpo y se quedaron ahí esperando cuando ya se le informaban que iban a llegar funcionarios nacionales. Está demorada la conferencia de prensa que habían anunciado en el no hay conferencia. ¿No hay conferencia? ¿Se suspendió? Van a esperar que hable primero el juez, antes que nada que el juez hable con la familia, después va a hablar primero públicamente el juez. Así que esto ya desde el Ministerio de Justicia lo aclararon. Es una decisión correcta. Ese dato. Es una decisión correcta, pero que sea pronto, ¿no? Porque bueno, también tampoco nos hace... No, pero hay que tener paciencia, Tato. Pensá que el gobierno va a manejar esto con esa estrategia de ajedrez que caracteriza al marcospeñismo en cuanto a la comunicación. No parecía bueno hacer una conferencia de prensa desde Buenos Aires para relatar algo algo simple, acá hay algo demasiado simple que tiene que ver con esto. El cuerpo ya se sacó del agua, los familiares, lo confirmó la fiscal en lo que mostramos, estaban ahí. Esto es
Bueno, Simple. Pero por ahí... Ya la información está. Si lleva 78 días, por ahí está... La información... Sí, hay que ver cuál es el estado, hay que ver cuál es el estado. Recordemos que la fiscal dijo hay que ver, Juan Cruz, hay que ver cuál es el estado del cadáver. Recordemos que la fiscal es la misma que dijo que vestía supuestamente una camiseta celeste. O sea, digo en las confirmaciones en las cuales... ¿Está confirmado que el hermano está en el lugar, que estuvo en el lugar? Lo confirmó la fiscal. Lo importante es, también Tato lo decía recién a Bruj en la imagen que veíamos, que Patricia Bullrich no viajó, es una decisión política también, porque muchos tienen fresco otros antecedentes de casos emblemáticos, por ejemplo el de Bernie, en el caso de Nisman, el gobierno quería evitar todo tipo de darle lugar a la oposición de decir cómo puede ser que Patricia Bullrich no quieren generar malestar en la familia. Así que Santiago Maldonado ya pidió la renuncia de Patricia Bullrich, y si la llevas a Patricia Bullrich con Santiago Maldonado a reconocer ese cadáver, podía generar algún tipo de ruido. Se están cuidando en esa meticulosidad. ¿Está bien, Margarita, que no haya ido Patricia Bullrich? Y yo creo que la actuación de ella es muy cuestionable en todo lo que fue la primera etapa, y me parece que la decisión correcta del gobierno es que esté el secretario de Derechos Humanos allá, y también me parece correcta la espera hasta que sea el juez el que brinde una información. Mariel. Del Ministerio de Seguridad, en este avión donde viajó a Bruj con un asesor del Ministerio de Justicia, Germán Garabano, está acá en Buenos Aires, donde viajó el perito de la familia, y viajó por el Ministerio de Seguridad Leticia Risco, que es la funcionaria encargada de coordinar el sistema federal de búsquedas de personas. O sea, buscaron una persona con un cargo técnico, digamos, del Ministerio de Seguridad para que participe ahí. Y un dato más, viajó Mario Coriolamo. ¿Quién es? Es un defensor público ante casación en la provincia, que uno se preguntaría por qué, y porque fue el funcionario que la familia eligió y que le pidió al Ministerio de Justicia, Germán Garabano, que pudiera participar de la investigación, y Germán Garabano había aceptado esto, ¿no? Ahora, yo te digo, viendo lo que decía recién Bruj, ¿sí? Hablando de que va a juntarse con la familia, viendo estas decisiones del gobierno, viendo el comunicado de la Fiscalía, sabiendo, como sabemos ahora, que está el hermano de Santiago Maldonado ahí, habiendo escuchado lo que nos decía Lucas Morando sobre uno de los peritos de la familia diciendo que se esperan malas noticias, si no es Santiago Maldonado, estamos ante un papelón descomunal. Evidentemente es Santiago Maldonado. Tato, tengo un dato también de último momento. Se acaba de ordenar también, sumando a lo que dice Juan, de que pidieron que no haya francos para policía montada y todo eso. Bueno, acaban de también, por orden del jefe de la Policía Federal, que ningún personal con estado policial tiene franco hasta una nueva orden. Y dice, esto está enviado para los jefes de custodia vicepresidenciales, es decir, Gabriela Michetti, jefatura de gabinete y ministros. O sea, todas las custodias especiales de los funcionarios del gobierno no tienen franco hasta nuevo aviso. Bueno, volvemos al comunicado. Este es el comunicado de la Fiscalía. Acá el dato, yo creo que el dato más llamativo de esto es cuando habla de los 300 metros del epicentro del conflicto, es decir, en el lugar donde estuvo la represión de Gendarmería. Abajo tenés lo de los familiares de Maldonado, Abajo está la confirmación. Acá está. Bueno, bien, Juan Cruz. Ahí está la confirmación de que están ahí. Al sector accedieron los familiares de Santiago Maldonado, integrantes de la PDH, Derechos Humanos, junto con personal del Juzgado Federal, quienes se encuentran aún en el lugar a la espera de la culminación de la medida. A ver, igual, Tato, la familia de Santiago Maldonado, si no era Maldonado, lo hubiera desmentido por todos lados. Yo te doy un dato. Hoy, 4:30 de la tarde, hablaba con un funcionario de este gobierno que me decía que ya estaban reunidos en el lugar donde apareció el cuerpo, la familia, algunos peritos del lugar y prefectura, que además lo encontró prefectura y no gendarmería, lo cual también es un dato. Insisto con el cambio de carátula. Ya hasta ahora era dónde está Santiago Maldonado. A partir de ahora va a ser, y ya me veo todo la parafernalia detrás de esto, y la utilización política, lamentablemente, que va a haber, de quién mató a Santiago Maldonado. Obviamente que todos queremos saber la verdad, y eso es lo más importante de todo, pero la utilización política va a ser de cuidado. Perdón, Lucas, seguí. No, te contaba que ya desde las 4 de la tarde, de hecho, el gobierno dio como excusa para este hermetismo tan avanzado que hay instalado en el poder, de que toda la gente que estaba cerca donde hallaron el cuerpo estaba sin conexión de celular porque no hay señal. Claro. Entonces no podían ni siquiera acceder a ver qué decían los peritos, qué decía la prefectura. Lo que pasa es que ya llegamos a una instancia en la cual el cuerpo no estaría más, que lo adelantaba Mariel recién, en el agua, ya estaría en otro lado. Entonces, la verdad que es raro porque no sabemos ahora qué pasó, si no, es o pero no es. También desde el primer momento lo que decían es, queremos que el juez hable primero. Sí, eso es una decisión, digamos. Pero una decisión incluso comunicacional, que quien dé la noticia sea el juez, que no sean funcionarios de gobierno, sino que sea el juez. Está bien eso, porque recordemos que no perdamos de foco lo que señalaba Margarita. El principal sospechoso de esto
sigue siendo el personal de Gendarmería. Sigue siendo el personal de Gendarmería, por más que alguno del otro lado pueda pensar, bueno, pero tal vez, ok, pero el principal sospechoso sigue siendo personal de Gendarmería. Y al menos de no haberlo cuidado como debió haberlo hecho, ¿no? Por cierto, sí, claro. Esta medida, recordemos, la pidió la fiscal en la causa de desaparición forzada de personas, ¿cierto? ¿Y eso qué supone? Esto quiere decir, en la hipótesis de la causa de desaparición forzada, es donde intervendría la Gendarmería en esa desaparición forzada, no en la causa de averiguación de Está paradero. bien, pero no sería un caso de desaparición forzada este. No, pero estaríamos ante un caso de o represión o accidente. Bueno, hay que esperar, porque si está la hipótesis de que fue plantado, puede ser plantado de cualquier lado. ¿sí? O sea, eso hay que ser muy prudentes porque si fue sacado, si fue una desaparición y lo fue plantado, puede haber sido del lado mapuche o del lado de Gendarmería. Bueno, a ver, datos importantes que estamos recabando en estas horas. Primero, ya sacaron el cuerpo del río, lo están llevando seguramente a un lugar para hacerle la autopsia, alguna morgue cercana. Dato importante. Dato 2, el hermano de Santiago Maldonado estuvo en el lugar. Dato número 3, un perito de la familia dice que se esperan malas noticias. Dato número 4, el hallazgo ocurrió a apenas 300 metros de donde fue la represión de Gendarmería. Son datos que están llegando, que estamos acá, acá consiguiendo mientras transcurre la noticia de los últimos minutos y que son datos muy importantes y que nos llevan a una sola idea, que el cuerpo sería de Santiago Maldonado. Sí, Juan Cruz. Tato, acá de acuerdo que estamos hablando nosotros que tenía que ver sobre lo que viene después. Hay un dato que nosotros no estamos contando que me parece clave, que es si el cuerpo estuvo ahí, de acuerdo a la PCA, el cuerpo que sea, hace 58 días o más, 78, perdón, es qué pasa con las autoridades que fueron responsables de los rastrillajes previos. Esas personas van a tener que dar explicaciones también. Caso similar, ¿se acuerdan al caso Pomar? Que después se determinó... Lo señalaba Margarita. Claro, no soy especialista, pero pregunté lo mismo. En el caso Pomar, recuerdan que se descubrió que fraguaban las actas de rastrillajes y no rastrillaban las zonas. La explicación más simple que te pueden dar es que ahora, por primera vez después de 78 días, como decía Margarita, usan perros especializados, lo cual también es una vergüenza, digamos. Sí, igual perros especializados, pero que fueron especialmente a esa zona. Si tenía un dato la fiscal que por eso se acercaban a esa zona, no es que los perros ya habían estado en esa zona. Lo que me dicen, Tato, a mí... Volvamos al comunicado, a propósito de lo que dice Gaby, porque ahí la fiscal... señala como exitosa la estrategia, el comunicado de... Ahora vamos a ver. Exacto, Tato, señala como exitosa la estrategia de acercarse a la comunidad, como si hubiera recibido algún dato ahí. Puede haber tenido acá, a ver, la generación de un espacio de diálogo con la comunidad redundaría en el decrecimiento de la posible reticencia en el desarrollo de los rastrillajes. Está destacando el diálogo con la comunidad. ¿Puedo haber recibido algún dato? Eso recordemos que tiene que ver con que en el primer rastrillaje pasó que el juez Guido Tranto quiso llegar hasta un lugar con los perros, supuestamente tenía que pasar al otro lado del río, y ahí es donde dijo, no me dejaron pasar con el argumento de que era territorio sagrado. Okay. O sea, no es un dato, sino que ahora pudieron avanzar por otro lado, Mariel. No, es que justamente sugiere esto que dice Gabriel, que ahora rastrillaron en una zona que antes los mapuches de alguna manera no la habían autorizado. Pero a 300 metros, ¿no? Dejaban ¿qué rastrillaban? No sé. Y depende para qué lado iban. Sí, es cierto. Vos sabés que la fiscal recién habló con un colega de Clarín y le planteó que si bien el cuerpo estaba flotando en el agua y que era visible, especuló con que podría haber emergido el cuerpo después de varios días, Tato. Así que en esta cuestión de dónde estaba el cuerpo, por qué estaba, si lo plantaron o no, la fiscal tiene serias dudas con respecto a esto. ¿Qué imaginás, Margarita, qué tendría que hacer el gobierno en los próximos días? Estamos en plena campaña, se vota el domingo, vos sos candidata, ¿cómo sigue de acá el domingo o por lo menos al viernes a la mañana cuando empiece la veda? Lo principal es que el gobierno ponga realmente sobre la mesa todos los elementos que tiene, que trate de tener la menor injerencia posible sobre la acción de la justicia. Yo creo que las responsabilidades del gobierno y sobre los que todavía tendrá que dar explicaciones es por qué inicialmente apartó a la Gendarmería de esa investigación que correspondería haber hecho rápidamente. Porque además todos sabemos de qué manera disminuyen las posibilidades de esclarecer un episodio de estas características cuanto más lo derivamos en el tiempo. Entonces el gobierno tiene que abstenerse de meterse o inmiscuirse en la acción de la justicia y ofrecer todos los elementos que tenga a su alcance para esclarecer esta situación. ¿Qué hacen los opositores? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace el kirchnerismo? ¿Qué hace el peronismo?
¿Cómo se hace una campaña en medio de esta situación? No, desde luego la campaña está muy avanzada, falta muy poco tiempo, hay que tratar de no mezclar una cosa con la otra. Lo que ocurre es que yo vengo a hablar a un programa pautado con tiempo y nos ocurre esto, entonces es con imposible. Margarita íbamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, de Julio Debido. Bueno, de Julio Debido igual algo vas a decir, por pero favor. Es imposible además separarlo totalmente de la campaña electoral, porque hoy cualquier candidato va a ser requerido para ver cuál es su opinión frente a un episodio de estas características, que yo creo que nos cruza a todos. No, porque además el debate ahora va a ser, lo cual es muy triste, y me gustaría no inaugurarlo en este programa, que es si esto beneficia o no al gobierno, ¿no? Si la aparición... es que se va a hacer muy mezquino, es un cálculo muy mezquino y muy difícil. Pero se hace, pero se va a hacer ese debate. Se contra mezquino, pero se hace. Digo, que haya aparecido Santiago Maldonado, ¿es bueno? Supongamos que sea Maldonado. Pero ya lo están midiendo seguramente. Apareció, pero apareció muerto. ¿Quién lo mató? Digo, son debates que lo vamos a ver todo el tiempo y es nefasto. Estamos a 2 días del final de la veda. O sea, en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando de estos, hay equipos técnicos de campaña que están analizando esto. Y sí, y ver es qué evidente, decir, ¿no? ¿Qué van a decir? Exacto, están en Fíjense, el discurso. Fíjense que los candidatos no debe estar pensándose, Pero, escribiéndose. salvo Cristina, en general los candidatos se han cuidado bastante con el tema Maldonado. Massa, que la tenemos a Margarita, María Eugenia Vidal, el oficialismo y también parte. Salvo Cristina, la gran mayoría se ha cuidado bastante con el discurso, con el tema Maldonado. Un comentario rápido, que lo primero que va a salir a decir el gobierno, pues ya lo están pensando, es mandar las condolencias a la familia. Va a venir por ahí, no sea lo que sea el resultado. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pequeña pausa, 3 minutitos nada más, y seguimos analizando este tema. Esperemos que ya a la vuelta tengamos alguna confirmación allí desde la provincia de Chubut. Este tema que obviamente nos tiene en vilo a todos. Seguimos aquí en Informe Central, dale. A nada, a minutos de saber o de empezar a saber la verdad sobre Santiago Maldonado. Ustedes ya saben, encontraron hoy un cuerpo en la zona donde la Gendarmería reprimió a este grupo de manifestantes hace 78 días. Ya retiraron el cadáver del agua, ya estuvo el hermano de Santiago Maldonado allí intentando o reconociendo el cadáver, todavía no tenemos la certeza. Hubo un comunicado de la Fiscalía. El gobierno no va a hablar hasta que hable el juez. Se supone que en cualquier momento hay un comunicado del juez o habla el juez federal a cargo de esta investigación. Para cerrar el tema, Lucas, ¿hay ya una pericia en marcha? Sí, a ver, un dato corto que desmiente un poco lo que decías recién, Tato, medio en chiste, medio en serio. Es muy probable que el juez no hable esta noche, me decían recién del gobierno que están esperando que el cuerpo médico forense avance con los peritajes sobre los restos del cuerpo que encontraron. Y me dicen que es muy probable que esos peritajes, por lo menos los que definan si es el cuerpo de Santiago Maldonado o no, estén para recién mañana a la mañana. Así que es muy difícil pensar que el juez hoy emita un comunicado, salga a hablar y lo mismo cualquier... ¿Vos decís que es posible que nos vayamos todos a dormir sin tener la palabra Yo de te la cuento justicia? lo que me dicen los que están siguiendo el caso y los que tienen información de lo que pasa. Es casi... Claro. Altamente probable de que hoy no tengamos la confirmación oficial. En off ya todos lo reconocen que se trata del cuerpo Maldonado, pero oficial y científica no. Bueno, obviamente que en A24 vamos a seguir muy atentos a todo esto durante toda la noche hasta que se sepa qué es lo que pasa con este caso. Hoy hubo otra noticia muy impactante también, ahora opacada por este tema tan sensible, pero la justicia finalmente le pidió al juez Luis Rodríguez, lo venía acá anticipando Mariel Fitzpatrick, el desafuero y la detención de Julio Debido. Va a ver, Margarita Stolbizer, que es una de las denunciantes históricas del kirchnerismo, además vas a estar en la Cámara de Diputados, porque se supone que esto se va a resolver ya. El desafuero, ¿no? Sí, primero que nada, impresión? nosotros hemos considerado siempre que ningún legislador debería tener ningún fuero para escaparse de la justicia. Sí. Nosotros renunciamos a los propios y también invitamos a todos nuestros colegas a que renuncien a sus fueros. Ahora, sí me parece necesario aclarar, sin perjuicio de la importancia que tiene avanzar sobre la investigación que involucra a Debido, es que este mismo Poder Judicial que manda a detener hoy a Debido debió haber detenido a Cristina Kirchner hace mucho tiempo. Cristina Kirchner está tan involucrada como Debido en la misma causa y está procesada en muchas otras causas también. ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados? ¿Qué pensás? ¿Qué va a hacer el peronismo que ya lo bancó a Debido? Yo creo que todos van a tener que apoyar el desafuero de Debido porque viene con un pedido
del juez y una orden que la Cámara le da al juez, así que me parece que es imposible que la Cámara de Diputados no acepte el reclamo que le hace el juez. ¿Antes del 10 de diciembre? ¿Antes del recambio? Me da la impresión que la semana que viene va a haber ya una convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que la Comisión dictaminará rápidamente e irá al recinto. Yo creo que esto es muy inminente. O sea que Julio De Vido, vos, si está viendo este programa, le dirías que vaya preparando los bolsos. La valija, la desocupación del despacho, por supuesto. Me da la impresión que no hay demasiado margen para otra cosa. Pero insisto con esto, es bastante difícil no entender esto como parte de una maniobra política y electoral de una justicia que también anda danzando en los ritmos del gobierno. Acá nos regaló Margarita a todos los del equipo una lupa. Dice, un día la justicia va a garantizar derechos y no impunidad. Gracias, Margarita, por venir, y nos vamos con esta frase como deseo para todos, no solo para el caso de Vido, también para el caso de Santiago Maldonado. Es importante que tengamos certeza, para eso está la justicia. Sí, hoy toda la sociedad reclama justicia y no es un tema que se discuta en la campaña electoral. Un poco lo que quisimos fue llamar la atención sobre esto. El país necesita realmente eso y los periodistas tienen que poner su lupa sobre la justicia. Yo digo, pónganla también sobre las listas de candidatos, porque se nos viene colando un Scioli que va a ser diputado el 10 de diciembre. Cierto. Gracias, Margarita. Bueno, gracias a todos. Nos encontramos mañana, nosotros aquí puntuales a las 9 en Informe Central. Chao.